Buenas tardes, comenzamos con una noticia urgente. Se ha caído el monto del presupuesto para el año 2026. No hubo concertación. La noticia la tiene mi compañera Laura Rojas desde el Congreso de la República. Laura, ¿qué se sabe? Pues bien, Pablo, mire, ahí escuchábamos entonces a una de las congresistas pues que ha estado pendientes de este presupuesto tan importante para el país. Precisamente estuvimos desde las 11 de la mañana en este debate, que lo que se esperaba era que debatiera este monto de presupuesto, que no se llegó a ningún consenso. También hay que decir, Pablo, que el gobierno nacional trajo una propuesta de disminuirlo en 10 billones de pesos. Sin embargo, entonces, ¿qué es lo que queda? Que es la pregunta pues bien importante, Pablo. Es que el presupuesto entonces se acoge a lo que radicó el gobierno nacional, que son 557 billones de pesos, y ahí comienza la discusión hasta el 25 de septiembre para saber cómo va a ser la división de ese presupuesto para los diferentes o las diferentes entidades. Hay que decir que pasó algo muy similar a lo que ocurrió el año pasado. El monto no quedó concertado aquí en el Congreso de la República y posteriormente no se llegó a ningún consenso en los debates de esa división del presupuesto. Entonces el gobierno tuvo que decretarlo, pero primero se tienen que cumplir esas fechas importantes para poder determinar si el gobierno lo decreta o no, Pablo. Claro que sí, Laura. No hubo quórum, se levantaron de la mesa. Cuéntenos un poco, digamos, desde las 11 de la mañana hasta recientemente, ¿qué ha ocurrido en el Congreso? Sí, bueno, una de las primeras tensiones que hubo dentro de este lugar fue que la comisión tercera de Cámara de Representantes pues se levantó. Algunos miembros que hacen parte de esa comisión se levantaron, por lo cual no hubo quórum decisorio sobre este tema. Entonces, pues, Pablo, es importante manifestar que si de las 4 comisiones ninguna de esas está, pues no hay quórum decisorio para poder llevar a cabo pues esa decisión del monto de presupuesto, que hubo muchas propuestas, hubo muchas proposiciones de lo que ha dicho el gobierno nacional, entre estas pues esta reducción de 10 billones de pesos. Algunos congresistas hablaban sobre una reducción mucho mayor de 26 billones de pesos, porque recuerde usted que el presupuesto que presentó el gobierno nacional fue por 557 billones de pesos, atado a una ley de financiamiento por 26 billones de pesos. Entonces lo que pedían algunos congresistas es que no se tenga en cuenta esa reducción de los 26 billones de pesos. También hay que manifestar que algunos se acogen a lo que dicen algunos técnicos, el Comité de Regla Fiscal, que pide una reducción de 39 billones de pesos, superior mucho más a lo que han dicho algunos otros congresistas. Algunos otros hablaban de una reducción de 7 billones de pesos. Esto tampoco pues se aprobó, no hubo esas mayorías aquí en el Congreso de la República para llegar a esos consensos. Entonces nos lleva a lo que comencé diciéndole, Pablo, lo que se acoge entonces fue lo presentado inicialmente por el gobierno nacional por 557 billones de pesos. Esperemos entonces cómo está ese cronograma, que de momento es hasta el 25 de septiembre para empezar a debatir entonces. Pregunta final, Laura, antes de que se me vaya. El presupuesto para el país en materia económica, la hoja de ruta, los gastos que vamos a tener los colombianos, es decir, ¿qué significa el presupuesto en materia de ejecución en el país? Claro, es bien importante este presupuesto, porque de este presupuesto pues se divide en varios rubros, 3 importantes. Entonces, funcionamiento, que es este rubro que depende de las entidades. De este también se paga la nómina y hace precisamente honor al nombre, que funcione los planes de gobierno, que funcionen las entidades. Ese es el primero. El segundo es la inversión, que se hagan colegios, que se hagan vías, también hay un rubro importante ahí. Y el tercero es el servicio de la deuda, lo que el gobierno debe destinar para pagar la deuda. Son esos 3 rubros importantes. Lo que dice el gobierno nacional del por qué ha presentado este presupuesto por 557 billones de pesos es que hay presupuesto inflexible. ¿Qué quiere decir inflexible? Que se debe pagar, por ejemplo, las pensiones. Ahí tiene que pagarse sí o sí. Entonces ese rubro siempre tiene que ir destinado a esa bolsa, por lo cual no queda un rubro importante para inversión. Esto es lo que ha dicho el gobierno nacional en diferentes oportunidades. Esperemos entonces cómo quedaría de cara a 2026. De momento pues todavía hay muchas reuniones, muchos debates. El cronograma sigue en el Congreso de la República para poder debatir esa distribución, Pablo.